Una vez concluido el proceso de consulta prelegislativa sobre el proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación Ingenios, la Comisión de Educación de la Asamblea se apresta a aprobar el informe para segundo y definitivo debate de esta propuesta, como lo acabamos de revisar. ¿Cuáles serían los cambios principales que se incluirían en este proyecto de código tras su socialización y el haber recabado una serie de aportes a escala nacional? Este es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Jimena Ponce, ingeniera química, ex concejala de Quito, ex ministra de Inclusión Económica y Social, asambleísta de Pichincha por Alianza País, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Ponce, bienvenida a TVL Noticias. Un gusto, buenas noches, un saludo a todos y todas y queriendo mantener el espíritu de estar siempre conectados con la Asamblea. ¿Cómo no? Y dábamos cuenta en este primer bloque de noticias, asambleísta, y también en la presentación de esta entrevista, el Código Ingenios, que pasó por este proceso de consulta prelegislativa, ya cuenta con informe de resultados, esto una vez que se cumplió con la mesa de diálogo nacional. En su mayoría priman los consensos antes que los disensos, es uno de los elementos que se destacan. Así es, se consultaron 13 artículos de los más de 550 que tiene el Código Ingenios y sobre estos 13 básicamente habían acuerdos. Creo que hay algunas observaciones muy, no tanto puntuales, sino que más que delimitan y que pretenden aclarar algunos de los artículos sin que estos sean disensos. Por eso una de las grandes conclusiones es que hay más consensos que disensos. Básicamente tienen que ver con los temas de los derechos a los cuales están habilitados aquellas personas, pueblos y nacionalidades respecto al uso de sus conocimientos. Este me parece que es un tema que sí está desarrollado en el código, pero que además no tiene un lenguaje ni tiene una cosmovisión, no tiene la misma cosmovisión que lo tienen los pueblos ancestrales. Esto me parece importante. Así es. Con los saberes ancestrales. Las consultas fueron respecto a los saberes ancestrales, su uso, la utilización del bioconocimiento de las zonas, cómo se lo puede aprovechar, quiénes podrían o no tener permiso y autorizaciones para realizar esta investigación. Esto es lo que básicamente se ha venido consultando y, como digo, algunos son de enfoque de cómo comprender esa normativa que, a pesar que sí lo dice, digamos, desde nuestra mirada, por ponerle un nombre occidental, pero desde la cosmovisión indígena no está completamente asimilado. Creo que nos toca hacer un esfuerzo como legisladores para que esté en el lenguaje, en la mirada adecuada, exacto, desarrollado, y que se sientan, por supuesto, incluidos y protegidos en algunos casos los derechos de los pueblos y comunidades. Este creo que es un aprendizaje legislativo bien interesante. No es tanto el texto, es la forma en que está redactado. ¿Por qué? Al respecto de esto, ¿cuál es la principal preocupación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en materia de saberes ancestrales? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo que preocupa y que puede ser corregido? Hay un elemento central que se presentó en el grupo, en la comisión en la que yo estuve trabajando, en las provincias por donde fuimos, y es que hay algunos yachaks, algunos sabios, sabias, que ya tienen una formación en su lógica. No es que han ido a la universidad, han sacado una maestría o han sacado un doctorado, un posgrado afuera del país. Ha sido su proceso con otras formas de investigación, inductivo, deductivo, por la práctica, empírico, etcétera, pero que en esa trayectoria han logrado ese conocimiento. El reconocimiento formal, digamos, en la formalidad que plantea el código, tiene que también quedarse para este grupo. Pongo el ejemplo práctico de las parteras. Las parteras, la Asociación de Parteras nos ha dicho, nosotros sabemos cómo hacer, cómo traer los niños al mundo, lo hemos hecho históricamente y queremos también tener esa práctica en los hospitales del Ministerio de Salud. Hay que encontrar esos enganches, hay que encontrar entonces esas transiciones adecuadas entre estas dos diferentes aproximaciones a un mismo saber. Eso es lo que tiene que ver, asambleísta, con la formación y con estas prácticas. Ahora, ¿qué pasa con el aprovechamiento de recursos naturales también, que en cierta medida se aborda? A pesar de que esto también es materia del proyecto de Código del Ambiente y del proceso de consulta prelegislativa que deberá seguir, pero al respecto de eso también había preocupación. Sí, ahí hay que establecer una diferencia entre lo que son conocimientos ancestrales, que no son sujetos de aprovechamiento o de licenciamiento, de uso, digamos, o usufructo, de utilización sí, pero no de usufructo. Es decir, no se le puede sacar un provecho material a un conocimiento ancestral porque eso proviene ya de la historia y ha venido por procesos sucesivos de generación en generación. En
Entonces, hay algunos elementos que plantean con más claridad, describe cuáles son los saberes ancestrales, describe en qué casos están, como llaman, la materia protegible en algunos de los artículos que fueron consultados, y alrededor de eso me parece que hay claridad. Nos hicieron la inclusión en algunos temas respecto a prácticas muy específicas de agricultura, me parece que era, o de trabajo en el mar, que tendríamos que incluirlo, pero han sido observaciones bien importantes, bien interesantes, y sobre todo que aproximadamente en un universo de 3.000 personas, que son las que están que se inscribieron en este proceso de consulta a nivel nacional, logramos debatir estos temas con mucho detalle. Así que creo que hay aportes interesantes. Si bien la consulta no es vinculante. Para muchos de nosotros que participamos en ella y la condujimos, sí son temas que yo personalmente voy a acogerlos y voy a proponer para que durante los debates vayamos acogiendo. Sobre todo esta mirada, eso fue para mí muy interesante. El texto lo dice, pero no existe esa comprensión, porque desde nuestra lógica se construyó de alguna manera ese texto, pero no representa realmente lo que la gente dice. Entonces tenemos que llegar a ese acuerdo para que las letras, la oración, el sentido, sea exactamente lo que esté en la lógica y en la cosmovisión que los pueblos y comunidades la tienen. Ese me parece un ejercicio interesante de legislación desde la mirada intercultural. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos aspectos que no fueron de pronto respaldados por las organizaciones que fueron consultadas y que se pudieron evidenciar en estos disensos que fueron mínimos, según ustedes señalan? Sí, no hay específicamente un artículo sobre el que exista disensos, hay temas en los que la redacción, exacto, muy generales o aislados, no cambian el sentido de un artículo en el términos de los disensos. Sí existió una posición de preocupación, por ejemplo, respecto a todo lo que ha sido el aprovechamiento y este abuso que ha existido en cuanto a investigaciones de nuestros pueblos y nacionalidades. Estas especies vivas que se han llevado para poder sacar el material genético, poder hacer estudios y después venir a vendernos la pastilla. Esos temas han sido relatados con mucha detalle y experiencias múltiples en todo el país, y eso creo que también está protegido por el Código Ingenios. Ahora, decíamos, el siguiente paso será que la Comisión de Educación se reúna, analice en función de este informe de resultados qué elementos pueden ser incorporados en este informe para segundo debate. ¿Cómo se va a estructurar el trabajo al interior de la Comisión para aterrizar ya en este documento? Bueno, una vez que hemos revisado ahora el informe que fue aprobado, se lo entrega a la Presidencia de la Asamblea, y para nosotros como Comisión de Educación viene a ser un insumo importante para continuar con el debate y preparar ya el informe para el segundo debate, que sería ya la convocatoria en el Pleno para su votación. ¿Cómo vamos a proceder? Pues con artículo por artículo, los 560 artículos, iremos entonces con algunas de esas observaciones, acogiendo algunas y algunas otras no. Hay mucho interés, por ejemplo, hasta hace un rato estábamos reunidos con la gente del software libre, del software propietario. Este es un debate muy duro que se ha venido dando en redes, en público, y digo, durante toda la semana hay 2 o 3 personas que me visitan, particularmente exponer su planteamiento respecto al artículo 136 del 111. ¿Siguen existiendo observaciones al respecto? Siguen existiendo y esperamos ya para el informe, para el segundo debate, cerrarlas con el mayor equilibrio que podamos. Yo creo que siempre las decisiones que tomamos en la Asamblea tienen afectaciones para un sector y otro sector. Esperamos que la afectación sea menor para el sector mayoritario. Se ha advertido que este informe para el segundo debate podría estar aprobado hacia finales de este mes. Ya veremos cómo avanza el trabajo al interior de la Comisión, tomando en cuenta que es un código sumamente extenso. Es extenso, es complejo, son materias jurídicas muy específicas, pero lo hemos debatido extensamente y creo que tendremos ya posibilidades de tratarlo aceleradamente. Ahora bien, asambleísta Ponce, aprovechando su presencia con nosotros en esta entrevista, me gustaría abordar también otro tema que es en materia de análisis al interior de la Comisión de Educación y tiene que ver con este proceso de seguimiento en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Usted viene impulsando muy fuertemente este tema, se hicieron talleres ya previamente, recuerdo, en varios establecimientos educativos del país. ¿Qué es lo nuevo respecto de esto? Bueno, como a través de este medio ya hemos venido informando en ocasiones anteriores, realizamos hace 1 año y medio aproximadamente la evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, un proceso extendido a nivel de todo el país, en sintonía con el Ministerio de Educación, con organizaciones internacionales que trabajan sobre el tema de educación, con organizaciones sociales, para poder ir por cada uno de los artículos y ver cómo ese artículo se aplica o no.
cómo la desconcentración está llegando o no a los territorios, cómo los maestros están o no capacitando, es decir, todos los elementos de la ley. Alrededor de eso tuvimos algunas observaciones específicamente para la ley, otras observaciones para política pública que incluso durante el mismo ejercicio de la evaluación se iban corrigiendo. Fue un ejercicio muy enriquecedor. Y luego observaciones que al final fueron acogidas en esta reforma que hicimos hace 6 meses aproximadamente a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Posterior a eso que hemos hecho, ha sido una iniciativa particular del equipo de trabajo que estamos conmigo, en el que esta estrategia, esta forma, estas experiencias que tuvimos, las sintetizamos en una metodología genérica para evaluar la aplicación de cualquier ley. Así que hemos sacado este documento, que es una propuesta metodológica para evaluar el cumplimiento de cualquier ley, y le estamos haciendo una entrega para que la ciudadanía, fundamentalmente los y las asambleístas, esto entra dentro del marco nuestro de trabajo de fiscalización. La fiscalización no es solo lo que ocurre aquí en el Pleno, con la muñeca de trapo en la mano o apuntándole los dardos a un ministro o una ministra, sino de dar seguimiento también al trabajo que se realiza por desde supuesto, aquí mismo. Y creo que eso es más efectivo. A veces nos dicen, ¿dónde está la fiscalización? Tenemos pedidos de información que en la medida en que nos responden, resuelven ya los temas. El mismo hecho de la respuesta a veces hace que el gestor público, el ente rector, el Ministerio de Educación o el CENESID de las universidades, regrese a ver ese problema, regrese a ver esa universidad, ese grupo de maestros que se quedó sin jubilación y actúe sobre eso y ya nos dé la respuesta solucionando el problema. Entonces, esas acciones son importantes. Son miles de pedidos de información que los hemos venido haciendo, y este es otro ejercicio quizás también que puede ser importante seguirlo aplicando. Mi formación es de ingeniería industrial, ingeniería de procesos, tengo una maestría en ingeniería de calidad, así que la sistematización, la lógica, la secuencia, los flujogramas es muy importante. Es, digamos, para mí como la forma de estructurar un camino, de ir de A a B, pues yo tengo que estructurar un camino. Y esto espero que sea un aporte para un ejercicio legislativo con una fiscalización que permita tener un método consistente y robusto que arroje sobre todo resultados en función de la ciudadanía. Lo que podemos encontrar en ese documento. Así es, así que le haré entrega uno a usted para que muchísimas gracias. Siempre les lea una pastillita en el noticiero a todos los ciudadanos. Muy buena recomendación. Okay, asambleísta Ponce, gracias por habernos acompañado. La asambleísta Jimena Ponce, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, abordando temas vinculados con el proyecto de Código de Ingenios que ya cuenta con este informe de resultados tras el proceso de consulta prelegislativa, y también estas novedades alrededor del seguimiento que ha dado al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y este nuevo insumo que permitirá hacer efectivamente el seguimiento de la aplicación de otras normativas. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además, por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.